solo candidato en las elecciones. En la mayoría de las elecciones hubo un solo candidato, salvo cuando José P. Ullari le gana a un candidato de la Asociación Nacional Republicana, que era apellido López Moreira, que eso fue como consecuencia del gobierno de Ligia Ayala, que fue, digamos, un pequeño oasis en nuestra cosa, pero igual el estado de sitio se siguió aplicando en la del gobierno también de Ligia Ayala. O sea, si uno quiere de repente machacar eso de que solamente en el electronismo se hizo eso, no, siempre se hizo en otra historia, pero como yo siempre le digo a la gente, lo que hizo Stroessner fue perfeccionó lo que otros habían hecho de una manera tal vez no tan sistemática, ¿verdad? Por ejemplo, justamente les recomiendo un libro, lastimosamente no traje hoy para mostrarles, pero se lanzó creo que el año pasado, se llama Los antihéroes de la guerra del Chaco, de mi amigo personal y colega Juan Marcos González García, una obra fundamental, creo que es la obra más, la obra cumbre de los varios libros que ya ha escrito este escritor paraguayo. ¿Y de qué es lo que trata? De la guerra del Chaco, pero que te muestra lo que nunca te mostraron los antihéroes, los que se enriquecieron con la guerra, los que aprovecharon la guerra para hacer negocios, los que abusaron de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y ahí en ese libro yo confieso que ahí me enteré también de varias cosas. Me enteré de dos cuestiones que yo al menos tenía errado mis conocimientos. Uno, el narcotráfico ya existía en esa época, eso documenta en el libro. Yo tenía entendido hasta ese entonces que el narcotráfico empieza en la época de Stroessner y ahí me enteré que ya había en la época de, o sea, ya la verdad ya era, inclusive antes, ¿verdad? Otra cosa que él muestra es la tortura, el secuestro con fines extorsivos que hacían los policías que le secuestraban a las personas para sacarle dinero a los extranjeros que venían al Paraguay, cosa que después se va a consolidar en la época de Stroessner. Y lo mismo lo de las torturas a los presos, ¿verdad? Lo único que perfeccionaron fue el arte de la tortura, fue con la picana eléctrica, que es una, entre comillas, novedad que se va a aplicar en la época de Stroessner. Eso es gracias a la colaboración, gracias entre comillas, ¿verdad? A la colaboración de los franceses y los americanos, ¿verdad? Que enviaron eh, técnicos, entre comillas, para asesorar en ese tipo de cosas. Recuerden que en la Guerra Fría, con la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, en la escuela de Panamá, de las Américas, que estaba en Panamá, ellos capacitaban a los militares y a los policías en represiones internas. Todo esto ya existía antes, pero ahí fueron perfeccionando sus técnicas de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la faceta, digamos, oscura del electronismo. La otra faceta es la política económica de infraestructura, ¿verdad? No se puede negar las obras, innumerables obras que se dieron en su gobierno, como por ejemplo la construcción de la represa de Itaipú, que generó un boom económico en el país en ese momento, ¿verdad? Y el crecimiento de ciudades como en ese entonces Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, ¿verdad? Con respecto al Tratado de Itaipú, que se firmó en 1973, muy poca gente conoce el contexto histórico, ¿verdad? Es muy fácil decir que es un tratado entreguista. Escuché hace poco, inclusive, de un abogado que decía que era un tratado colonialista del Brasil al Paraguay, etcétera, etcétera, ¿verdad? La verdad es que Brasil estaba haciendo estudios con sus técnicos para aprovechar el río Paraná, hacer un aprovechamiento hidrológico y quería hacer una hidroeléctrica que iba a ser netamente brasilera, ¿verdad? Eso se publica en un diario brasilero y ahí el embajador paraguayo toma conocimiento y comunica al gobierno paraguayo. El gobierno paraguayo protesta ante el gobierno brasilero y el gobierno brasileño le contesta de que la represa se iba a hacer en la zona de los Altos del Guairá, que ellos consideraban que era territorio
100% brasileño, por lo cual Paraguay sí podía negociar después, era un aprovechamiento, sí, tipo, después te podemos vender a precio preferencial nuestra energía, más o menos, hablando mal y pronto, es lo que le responde Brasil. Entonces, ahí empieza todas las manifestaciones, los ciudadanos en el Paraguay, el debate que se da inclusive en el Congreso, donde libremente pudieron, la minoría que era del liberal empezó a atacar al gobierno por eso. Y como yo siempre le digo, inclusive el gobierno envió a una delegación encabezada por el doctor Conrado Pappalardo, que en ese entonces era director de ceremonial, con un grupo de militares, y ellos fueron apresados en pleno territorio paraguayo por tropas brasileñas. Se los retuvo por un día. Y ahí empieza, digamos, la polémica y lo que yo siempre le digo cuando debatimos esto con algunos amigos, ¿qué hubiesen hecho ustedes si fuesen estos? Declarar la guerra al Brasil para terminar como el mariscal López o peor, no era la mejor idea, ¿verdad? Si Stroessner se ponía demasiado duro con el Brasil, ¿qué es lo que el Brasil iba a hacer? O lo iba a mandar a matar o le iba a hacer un golpe de Estado y Rodríguez tal vez en el 73 ya hubiera sido presidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Que creo yo que era la única baraja que él tenía. Lo que normalmente hace el hermanito más chico cuando es golpeado por el hermano más grande. ¿Qué hace? Recurre al papá. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Estados Unidos, que era la potencia hegemónica en ese momento, a pedir su intervención, ¿verdad? En ese entonces estábamos en la Guerra Fría, entonces no era el mejor, Brasil cometió un error también de que empezó a negociar con la Unión Soviética para que financie la obra. Entonces Stroessner hábilmente aprovecha eso y va a golpear o envía a un emisario a golpear las puertas de los Estados Unidos, y Estados Unidos envía a un enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, y va a hablar con el Brasil y va a hablar, primero viene a hablar con Stroessner, después va a hablar con Brasil. Casualmente después de esa reunión, y digo casualmente entre comillas, burlonamente, ¿verdad? Brasil cambia su actitud y empiezan las negociaciones. Y ahí Brasil ve la luz, ¿verdad? Y dice que vamos a hacer 50-50 entre los dos. Y obviamente Brasil lo único que condicionó fue a que los excedentes se lo vendan a Brasil a un precio, inclusive primero dijeron un precio justo, después quedó al costo, digamos, ¿verdad? Ahora, vamos nuevamente a lo que dijimos. Eso fue el ofrecimiento de Stroessner con el beneplácito de los americanos. ¿Qué podía hacer Stroessner? Si Stroessner decía, no, 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 yo quiero 50-50 y a precio de mercado, y si Estados Unidos no lo apoyaba, ¿qué iba a pasar? ¿Ustedes creen que él iba a poder convencer a los brasileños? ¿Que Paraguay iba a tener fuerza para convencerle a Brasil de que sea 50-50 a precio de mercado? ¿O corría el riesgo de perder todo y que termine siendo una represa solamente de Brasil? Me interesaría un poco escuchar la opinión de ustedes. ¿Ustedes qué creen? Pónganse en los zapatos de Stroessner. Ustedes son el dictador en ese momento, pero sabe bien que tener unos cuantos que quieren llegar al poder y que no tendrían ningún problema en hacerte un golpe de Estado, incluyendo tu propio consuelo. U otros militares también, o también políticos, ¿verdad? Entonces también tenés que cuidar el aspecto interno de que no te dan un golpe. Esto es lo que esto de que Brasil lo haga 100% para ellos, conseguir que sea 50-50, pero tenés que venderle tu excedente a Brasil. ¿O ustedes preferirían rechazar esa oferta a Brasil? Y no sé, ¿qué harían en ese caso? A ver, me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes. Buenas tardes, profesor Rolando Ojeda soy. Buenas Fue tardes, vivo, Rolando. fue inteligente Astrone al negociar eso y a hablar con Estados Unidos para conseguir la parte que le correspondía a Paraguay. A mí me han comentado también que él fue vivo, que no es que fue entreguista ni tampoco negoció mal el acuerdo con Brasil para poder empezar los trabajos y la obra. En su Así momento mismo. me habían explicado.
Sí, o sea, yo como siempre digo, esto, yo no soy astronista, pero tampoco, pero siempre trato de ser objetivo cuando uno analiza los hechos y de ponerme en los zapatos de la persona que tuvo que tomar la decisión. ¿Qué cosa más lo que podía haber hecho Stroessner? ¿Iba a Yo, invadir Brasil? No lo creo, ¿verdad? No, yo, según, Llevaba a perder más Paraguay. totalmente. Sí, a ver, otro compañero que quiera opinar. disculpame, recién nomás entré, pero veo que están hablando de Itaipú, ¿verdad? Sí. Yo tengo mi postura ante esto. Nosotros acabamos prácticamente de salir el tema de la guerra. Y si Ujú. Paraguay no cedía, Brasil, o sea, según leí, había amenaza de que Brasil amenazaba con tener otra guerra con nosotros. Y Así. Estados Unidos vino a mediar y prácticamente le dijo o hacen o empieza una guerra. Y nosotros, o sea, vino a obligarnos prácticamente a hacer. Y yo no sé si vos me puedes dar esta información, profe. Según tengo entendido, no se nos pagó a nosotros porque la tierra que se utilizó es territorio paraguayo y no se utilizó. O sea, no se nos pagó a nosotros por eso, porque ellos pusieron la plata, wow. Pero la plata es para el No, proyecto, para Paraguay. no, sí, sí se le compensó a Paraguay. Hay una compensación por inundación, después hay otra compensación por cesión de energía. O sea, a Paraguay se le indemnizó por eso. Eso sí, ciertamente se inundó más territorio paraguayo que brasilero. Justamente si les interesa conocer sobre eso, les recomiendo un libro, tampoco, que también me olvidé de traerlo, que se llama La Última Invasión, de Juan Marcelo Cuenca, que también es amigo mío y colega. En esta obra él cuenta justamente en los entretelones antes de la firma del tratado, la invasión que hacen de territorio paraguayo por Brasil, funda un fortín en pleno territorio paraguayo y cuando van a ver ministros del Poder Ejecutivo los apresa a ellos y los detiene y los amenaza, ¿verdad? Y los retiene durante un día a Conrado Papalardo y otros militares y ministros. O sea, Eso eran los imagínense, profe, ¿verdad? ¿perdón? Eso ¿Cómo? eran los bandeirantes, conocidos como bandeirantes. No, 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 los bandeirantes son en la época de la colonia. Pero según, o sea, no me acuerdo sinceramente dónde leí, pero según lo que leí, hasta la época de antes de Itaipú existían todavía ese equipo, que fue uno de los motivos también a forzar ya para eliminar totalmente ya los peligros en la franja costera de Paraguay con el Brasil. ¿Vos considerás que eso, Bandeirante, ya terminó ya en la época de la colonia? No, eso terminó hace muchísimo. Este era el ejército brasilero puro y duro el que la agarró a ellos y fueron, por lo que cuentan en su memoria y cuentan en este libro, uno de ellos fueron bastante groseros y maltratadores con las autoridades paraguayas. O sea, imagínense que hoy día no sé, uno de nuestros ministros se vayan al interior en un lugar y en pleno territorio paraguayo sean apresados por militares brasileños. Hace un escándalo internacional. Y bueno, eso fue lo que pasó. Lo retuvieron durante un día, lo tuvieron de RN y se dieron negociaciones, ¿verdad? Y bueno, y Astronio jugó la única carta que yo creo que él tenía, que era recurrir a los Estados Unidos. No tenía otra carta. ¿Qué podía hacer? Si enviaba a los militares a recuperarle a ellos, eso implicaba la guerra. Y el ejército brasileño no iba a hacer, pero pomada, pues dice, nos iba a pasar encima como una planadora. Nosotros no hacía ni 40 años terminó la guerra del Chaco, no habíamos terminado ni de pagar todavía toda la deuda de la guerra del Chaco y ya íbamos a entrar en otra. Y nada más y nada menos que frente a Brasil. O sea, una vez ya nos hicimos los gallitos, como se dice vulgarmente, frente a Brasil y creo que todos sabemos cómo nos fue. No, no, no era la mejor opción esa. Lo único que le quedaba era la diplomacia, la negociación, ¿verdad? Y dentro de lo que se podía pedir para ese contexto histórico, yo creo que sacaron lo mejor que pudieron, ¿verdad? Ahora, como yo siempre digo, los que vinieron después de Stroessner, ya en la era democrática, tenían más facilidades para negociar la renegociación, digamos, de Itaipú. Eso sí, yo creo que son más condenables que él, puesto que ya estaban en otro contexto donde ya no había una dictadura militar agresiva en Brasil, ya era una era democrática, difícilmente Brasil iba a entrar en una guerra. Y sin embargo, hasta luego ninguno siquiera se animó a molestarle a los brasileños. Ese fue el capítulo aparte, digamos, del tema de Itaipú. Pero bueno, creo yo que dentro de todo se sacó lo mejor que se podía haber sacado
en esa circunstancia, ¿verdad? En un gobierno militar brasilero bastante agresivo, porque fue el trato que ellos daban era bastante descortés y agresivo. Ellos estaban luego como para atropellar todo y que si, no, si Paraguay se hacía el duro, iban a entrar en guerra, no tenía ningún problema, ¿verdad? Y solamente Estados Unidos lo para al dictador brasilero y le dice que se Profe, va a sentar a negociar con Paraguay y, y va a ser 50-50. profe, y una última consulta, no sé si tiene nada que ver, ¿verdad? Con él. Pero según, eso ya me contaron así la gente que le preguntó, hubo muchísimas muertes durante las obras de gente que se quedaba en los Sí, sí. cementos. ¿Eso es cierto? Sí, claro. Hubo inclusive obreros que estaban limpiando cuando estaba ya terminando la represa y naufragó la embarcación de ellos y lo tragó la turbina. O sea, imagínate. O sea, muchos obreros murieron en la construcción de Itaipú. Dale, gracias, profe. No me De- pregunta, señor juez. Bueno, ¿alguna otra persona más que quiera opinar? ¿Alguien que tenga una opinión diferente? La idea es Sí, debatir un doctor. poco. Primero le quería consultar el nombre del autor porque acá estamos con Tormenta y justo cuando dio el nombre del autor del libro porque sí me interesa bastante. Juan Dijo Marcelo Cuenca. Marcelo. El- Gracias, doctor. Juan Y Marcelo otra Cuenca, cosa, La sí. última invasión se llama el libro. ¿Y por qué, por qué siempre tienen herméticamente cerrado lo que es el anexo C de ambos tratados, tanto de Itaipú como lo que es Yacyretá? Eso es lo que yo no entiendo también y quisiera que nos pueda explicar un poquitito. En el Tratado de Itaipú se estableció que durante 50 años no se iba a poder revisar el tratado. Con esto Brasil se aseguraba que, según los estudios de ellos creían que Paraguay para el 2023 ya iba a usar su mitad, digamos, de Itaipú, ¿verdad? Según el cálculo que ellos hacían. Entonces decían, bueno, cuando Paraguay use todo, ahí recién le vamos a autorizar a renegociar el tratado, pues ya no va a tener mucho sentido para Paraguay, puesto que ya va a usar toda su energía, ¿verdad? No va a tener un excedente a quien venderle. Ese fue el cálculo que ellos hicieron. Con esto se garantizaban 50 años de energía barata, ¿verdad? Solo que Paraguay nunca llegó a utilizar el 50%, entonces ahora está en el proceso de renegociación, pero que yo creo que tampoco va a ser algo muy, ¿cómo decirlo? No va a ser la diferencia para nosotros. ¿En qué sentido? Nuestro consumo aumenta sideralmente. Nosotros tenemos un aumento del 17% cada año. Cada año, imagínense, en promedio, 17, 18, 20%, que es una locura, ¿verdad? De nuestro consumo de energía eléctrica. Imagínense que la media en los otros países es entre el 3 y el 5%. Nosotros tenemos un crecimiento de esa magnitud. Y según estudios de la ANDE, contrastado con gente aquí del Viceministerio de Minas y Energía, para el 2030 Paraguay ya va a usar todo su mitad de Itaipú. Entonces, de hoy a eso quedan solamente 4 años. Es muy poco, ¿verdad? Lo que nos va a quedar a nosotros de excedentes. Y para colmo de males, si siguen entrando este tema de las criptomineras y de los data centers que están viniendo ahora con todo, esa ventana de 4 años se puede achicar a 2 años. Entonces no hay mucho que podamos beneficiarnos ya lastimosamente. Si se hubiese renegociado mucho tiempo antes, tal vez sí. Ahí el excedente de Paraguay podía haber sido negociado y vendido a terceros países, ¿verdad? De hecho, se intentó durante mucho tiempo venderlo, pero el problema que nosotros tenemos es a quién le vamos a vender el excedente, ¿verdad? Porque si no le vendes a Brasil, tu otra opción es Argentina. Todos sabemos que Argentina es mal pagador, hasta ahora nos adeuda millones de dólares de energía que retiró de Yacyretá. Entonces mal podríamos venir a ofrecerle también que retire energía de Itaipú, alguien que te debe desde hace 3 o 4 o 5 años no paga sus cuentas, ¿verdad?
La otra opción sería Bolivia. Bolivia hasta hace poco no tenía superávit en su consumo de energía, en su generación y no tenía ningún interés. Recién ahora que están en una crisis energética, puede ser que les interese, ¿verdad? Se intentó venderle a Chile y a Uruguay, pero el problema es que para llegar a Chile y Uruguay había que pasar por Argentina. Y Argentina saboteó eso, exigiendo un peaje exorbitante para el paso de la energía paraguaya. Entonces no hubo caso. No quedó otra que seguir vendiéndole a Brasil, que mal, por lo menos paga puntualmente sus deudas, ¿verdad? Y aceptó en la época de Lugo triplicar lo que estaba pagando, ¿verdad? Eso fue lo mejor que se pudo conseguir, ¿verdad? Desgraciadamente no, entre Chile y Paraguay, o entre Uruguay y Paraguay, hay un gran problema, que es Argentina, que está en el medio, lastimosamente. Bueno, otra de las obras que podemos destacar es en la época de Stroessner, obviamente también fue la represa de Yacyretá, la construcción de las rutas. Como yo les había comentado, la ruta, lo que hoy llamaríamos ruta 2, fue la única ruta que se empezó a asfaltar en la época. Se inició en la época del Mariscal Estigarribia, pero él ya no vio eso. Morínigo es quien lo va a inaugurar. Después lo que hoy conocemos como Ruta 1, que es Asunción Encarnación, sí ya se hizo en la época de Stroessner. La Ruta 6, eh, que va desde Ciudad del Este a Encarnación. La Ruta 7, que es bueno, actualmente toda la ruta lleva el número 2, ¿verdad? Paraguay 2. Pero en ese entonces la Ruta 7 era la de Coronel Oviedo, Ciudad del Este. Puesto que la Ruta 2 en aquel entonces cuando se licitó era hasta Oviedo nomás. La Ruta 9, que es la Traschaco, el Puente Remanso se construyó en la época de Stroessner, el Puente de la Amistad, se creó la Flota Mercante del Estado, LAP, que era la línea aérea paraguayas, la represa Caradel, que es la única represa que es 100% nuestra, se creó la Antelco, que hoy es Copaco S.A., etcétera, entre otros entes, ¿verdad? Otra de las cuestiones fue lo que ellos llamaban la marcha hacia el este, que fue una política de colonización agraria para integrar el interior del país y en dirección hacia el Brasil, ¿verdad? Por eso se llama marcha hacia el este, por eso se hizo la ruta que llegó hasta ahí, y el Puente de la Amistad, se fundó Ciudad del Este, etcétera, y algunas otras colonias en la zona, ¿verdad? Pero eso también dio origen a la distribución desigual de tierras lo que habrán escuchado hablar nomás de las tierras mal habidas. Pasa que la reforma agraria que se había iniciado, en teoría, las tierras tenían que ser para los campesinos o los productores, ¿verdad? Y terminaron en manos de militares y de políticos afines al régimen. Eso es lo que se le denomina las tierras mal habidas. Habrán escuchado hablar mucho sobre eso, ¿verdad? Profe, ¿puedes repetir otra vez ese, por favor? El tema de las tierras ¿Cómo? malavidas. El tema de las tierras Perdón. malavidas. Las tierras mal habidas son las tierras que eran... Recuerden que el Estado siempre fue uno de los mayores terratenientes de nuestro país. Y en la época de Stroessner, algo que ya había iniciado en la época del coronel Rafael Franco, que era la entrega de tierras de tierras públicas, ¿verdad? A los paraguayos, se pervirtió y en vez de darle a los quienes debían ser sujetos de la reforma agraria, que eran los campesinos o los productores o los ganaderos, le dieron a los políticos y a los militares. Por eso se le llama tierras mal habidas. Aquí vamos ya a la parte también que habíamos mencionado hace rato, la represión, ¿verdad? El famoso, habrán escuchado el operativo Cóndor, como pueden ver en este gráfico. El operativo Cóndor fue un plan represivo entre las dictaduras de Cono Sur, que fue a instancias de la CIA, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y se reunieron en Chile, por eso lleva el nombre de Cóndor, ¿verdad? Y ahí estaba la central, ¿verdad? El Cóndor 1 era el representante de Chile, y así, ¿verdad? Lo que hacían era intercambiar información sobre lo que cada uno de ellos consideraban sus respectivos enemigos internos, ¿verdad? Para coordinar la represión. Vale decir, si por poner un ejemplo, Argentina tenía problemas con la guerrilla de los montoneros o del ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, y ellos escapaban a Paraguay,
acá se compartía la información con Argentina y venían los militares argentinos, inclusive hacían procedimientos en territorio paraguayo y lo llevaban por la fuerza, sin extradición ni nada, de manera ilegal a su país, ¿verdad? Y viceversa, los policías o militares paraguayos también, ¿verdad? O sea, era un plan represivo de, entre comillas, extradiciones ilegales, ¿verdad? Para intercambiarse prisioneros, intercambiar información también para controlarle a lo que ellos consideraban la subversión, ¿verdad? También hubo un control de la información, censura a los medios de comunicación. Recordarán el cierre del diario de ese color, en 1984, el cierre de Radio Ñandutí, etcétera, ¿verdad? El control del centro educativo, la intervención del Colegio Cristo Rey en 1976-77, entre otras cuestiones, ¿verdad? También intervenciones en facultades, etcétera. Y el culto a la personalidad también que se daba en ese entonces, ¿verdad? Stroessner fundaron una ciudad y le puso su nombre, ¿verdad? El aeropuerto de nuestra ciudad se llamaba Aeropuerto Presidente Stroessner, que hoy es Silvio Pettirossi. Habían pueblos que tenían el nombre de él, o de su papá, o de su mamá, de su hermano, etc. Y había carteles por todo el país con la cara de él, ¿verdad? Quienes hayan vivido esa época recordarán eso, ¿verdad? Bueno, muchos se preguntarán cómo hizo Stroessner para sostenerse 35 años, ¿verdad? En el poder. Desde el punto de vista político, yo ya les había mencionado que él utilizó la represión y las obras, ¿verdad? Y la represión para los opositores, ¿verdad? A los que se oponían a él, las obras para generar apoyo popular, ¿verdad? Y también el clientelismo político, ¿verdad? En ese entonces se impuso la obligatoriedad de afiliarse al Partido Colorado para trabajar en la función pública, etc. Entonces, con eso, Stroessner logró concentrar el poder. Ahora, había un problema. En 1940, la Carta Política, como habíamos estudiado nosotros hace rato, la clase anterior, y ustedes recordarán muy bien, solamente permitía una reelección más, ¿verdad? Stroessner en el 54 es electo, completa el mandato de Federico Chávez hasta el 58. En el 58 lo reeligen y ahí en teoría ya era el segundo mandato. Entonces ahí ellos interpretan de nuevo la Constitución y dicen que no, que Stroessner terminó el primer mandato de Federico Chávez, por lo tanto este era su primer mandato propiamente dicho de él. Entonces tenía derecho a un segundo mandato. Y con eso llegaba hasta el 68. Entonces, ¿qué hace Stroessner? El famoso la vieja confiable, ¿verdad? Vamos a cambiar la Constitución. Entonces se convoca a una Convención Nacional Constituyente que ustedes ven ahí en imagen. Está la foto del mariscal Estigarribia, perdón, del mariscal López, Carlos Antonio López, doctor Francia, ¿verdad? Y ahí participan en esta constitución, en las elecciones participan inclusive todos los partidos de la oposición, el Partido Liberal Radical, el Partido Revolucionario Federalista y obviamente, lógicamente, el Partido Oficialista, que era el Partido Colorado, ¿verdad? El sistema de aquel entonces, el sistema electoral me refiero, decía que el que ganaba llevaba los 2/3 y un tercio restante se dividía proporcionalmente entre los que habían perdido, por lo cual ellos tenían mayoría propia en la Convención Nacional Constituyente, ¿verdad? Y ahí van a dictar una nueva constitución, la de 1967. El eje central era el presidencialismo fuerte, siguiendo la tónica de la Carta Política de 1940. Se permitió la reelección por un periodo más, es decir, dos mandatos. El presidente conservaba facultades extraordinarias como dictar decreto ley durante el receso parlamentario, ¿verdad? Podía declarar el estado de sitio, suspender las garantías constitucionales prácticamente sine die, que fue lo que hizo durante sus 35 años de Stroessner, ¿verdad? Volvimos al sistema bicameral, a diferencia de la Constitución de 1940, que era unicameral. La del 67 restablece el sistema de las dos cámaras, de senadores y diputados, ¿verdad?
Y como ya le mencioné, introduce el sistema de tercios también, que ya estaba en las leyes electorales, pero introduce en la Constitución, ¿verdad? Para que el partido más votado automáticamente obtenga los 2/3 de las bancas. Esta Constitución, si pudiéramos hablar un poco, formalmente te reconocía todos los derechos civiles: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, todos los derechos sociales, incluyendo mucho más de lo que había ido la de 1940, que fue la primera que introduce los derechos sociales, reconocimiento del derecho al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera. Introduce inclusive por primera vez, esto sí es una novedad, el voto femenino, ratifica el derecho al sufragio de las mujeres, que ya había sido aprobado por ley en 1961, ¿verdad? En lo que respecta al Poder Judicial, la designación de los magistrados dependía directamente del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que también está bajo control oficialista, ¿no? Declaraba a la religión católica, apostólica y romana como religión oficial del Estado, pero a diferencia de las otras constituciones garantizar la libertad de cultos. Pero nuevamente el presidente siempre debía ser un católico. Entonces, establecía un cúmulo de derechos que nunca ninguna de nuestras constituciones se había establecido. Pero, no trampita, como podía declarar el estado de sitio sin edicto el presidente, ¿qué es lo que hace el estado de sitio? Suspende los derechos y las garantías constitucionales. Entonces, era letra muerta en la práctica. Gracias a esta reforma, vuelven a interpretar y dicen, no, 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 ahora hay una nueva constitución. Stroessner tiene derecho, por ende, a 2 periodos más. Y ahí es como Stroessner va del 68 al 73 y del 73 al 78. En ese momento ya, en teoría, ya Ovalema, Stroessner ya no iba a poder ser reelecto más y ya tenía que retirarse, ¿verdad? Pero saca abajo la manga Stroessner y vamos a reformar la Constitución. Y en puridad, ¿verdad? Lo que hace una enmienda. Solamente cambian el artículo 173, que decía que se permitía la reelección por un periodo más, y le eliminan por un periodo más. Se permite la reelección y quedó ahí. Aquí ya los opositores no se prestaron más y solo los convencionales constituyentes de la ANR se presentaron a dichas elecciones y participaron de sus deliberaciones, ¿no? Por lo cual el Stroessner ya pudo haber sido reelecto indefinidamente. Esta es la razón por la cual Stroessner logra ser reelecto indefinidamente hasta el 88, que es la última reelección que él hace. Yo recuerdo cuando yo estaba en la facultad, estábamos dando, creo que era Derecho Político, y uno de los profesores que estaba dando era en ese entonces senador liberal. Yo había visto que él había sido uno de los convencionales constituyentes de la Constitución de 1967. Como él estaba hablando de la dictadura de Stroessner, entonces levanté la mano y le pregunté, dije, profesor, si según usted la dictadura, o sea, el gobierno de Stroessner fue una dictadura, ¿por qué ustedes se prestaban al circo y participaban de las elecciones e inclusive usted fue convencional constituyente? Le dije. Obviamente el profesor se quedó todo desencajado, no sabía qué responder, ¿verdad? Y su argumento, bueno, que a mí particularmente no me convenció, fue que ellos pensaban de que con eso iban a haber una apertura democrática y que iba a ser el fin de la dictadura. Lo cual a mí me parece un poco ingenuo, puesto que en el 59, cuando Stroessner ya lo envía al exilio a su propio correligionario y declara el estado de sitio permanente, ya era obvio que eso iba a ser la tónica en su gobierno. Ahora, esto estamos hablando del 59. Esto fue en el 67, ¿verdad? Para mí, al menos, en el 59 empieza la dictadura. Los primeros años todavía Stroessner cuidaba las formas. Y del 59 al 67 ya habían pasado 8 años. No puede ser que en 8 años yo no se habían dado cuenta. La verdad era que eran cómodos y se conformaban con las migajas que Stroessner le tiraba a los opositores, ¿verdad? Esa es la verdad de las milanesas, ¿verdad? Por lo menos de mi punto de vista, ¿verdad? Puesto que uno no puede decir que fue una dictadura y uno participa de las elecciones, avala las elecciones, se va, inclusive cuando va a reforma a la Constitución, participa a través de las deliberaciones. Y de hecho yo leí todas las actas de las deliberaciones y en ningún momento nadie mencionó la palabra dictadura, nadie se quejó. Entonces, algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad?
Profe, ¿vos considerás que vivimos en una falsa democracia hoy en día? Hoy día, Sí. no, yo creo que esta es la democracia más plena que tuvimos hasta ahora en toda la historia del Paraguay. Si vos estudias la historia del Paraguay, te das cuenta que jamás hubo la libertad que tenemos hoy día desde 1989 hasta ahora, donde vos podés decir lo que quieras del presidente de la República y no va a amanecer mañana flotando en el río Paraguay o no va a desaparecer y va a terminar enterrado en en un recóndito pozo. Ayer o anteayer se estuvo recordando el tema de la dictadura en Argentina, ¿verdad? Sí, Eh, eh, Todos los documentos de la Operación Cóndor eran guardados acá en el archivo del terror, ¿verdad? O sea, o solamente los documentos de Paraguay. solo lo del Paraguay. Los demás gobiernos militares hicieron desaparecer su documentación y acá por razones que nadie se explica, ellos se fueron y escondieron en una oficinita ahí de la policía en Lambaré. En la La comisaría 13 hipótesis, era, ¿verdad? ¿O cuál era? ¿cómo? La comisaría 13 era. No, no, no. Se llamaba Departamento de Producción de la Policía. Es más o menos cerca de donde está control de automotores. Ahí no sé si alguien conoce. Yo soy de Lambaré, conozco la zona, ¿verdad? Al lado del control de automotores hay una oficina y ahí era donde estaba. Estaba en Ay, una piecita parado. disculpa, te pregunté tantas cosas, profe, pero esa foto del cuerpo enrollado en una tela, esa es una foto real, ¿verdad? Esa también se encontró ahí o dónde. No, 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 ese es el que está en el museo de la... No, ese es ¿cómo te iba a decir? Una, Un montaje. un montaje para demostrar cómo era en la época nomás. Porque así generalmente le entregaban los cuerpos, ¿verdad? De los que morían en tortura. Eso nomás pero no es que era un cuerpo real. Es un montaje nomás para demostrar así, tipo, una alegoría, digamos. Y la Operación Cóndor decía que todos los gobiernos tenían que ser militares de todo el Cono Sur, ¿verdad? No, en realidad lo que yo decía era que iban a compartir la información para... De hecho, la dictadura en Uruguay empieza con un civil, que era Bordaberry. Bordaberry empieza la revolución, la dictadura, y después los militares que lo ayudaron lo dan un golpe y asumen y hacen una junta militar. El requisito era que vos colabores con ellos, intercambies informaciones, intercambies prisioneros, ¿verdad? Y colabores en la represión. Eso no más era. Pero casualmente después ya fueron todas dictaduras militares. La de Bordaberry era la única civil al principio. Ya, gracias, profe. De Y nada. con respecto a lo que dice tu flyer, no, le llamo flyer de costumbre, contenido de la Sí, reforma dice derechos civiles, libertad de expresión, de prensa y de reunión. O sea, eso garantizaba Stroessner, la porque obviamente Constitución. no se, pero no se aplicó jamás. Claro, eso en la Constitución de 67 te garantizaba. El problema era que él declaraba el estado de sitio y suspendía todo eso. Y te suspendían, como el estado de sitio regía los 365 días del año, 24/7, como se dice hoy día, en la En- práctica era un papel mojado la Constitución. Entonces todo esto no era aplicado. O sea, No, ni los derechos civiles, sociales, femeninos, el poder judicial, Estado, Iglesia y la reforma. el voto femenino sí votaban en las elecciones y el Poder Judicial funcionaba, solo que eran Sí, designados por el Poder Ejecutivo. pero cualquier reunión que se lleve a cabo, ellos automáticamente ya le encarcelaban a todas las personas que estaban ahí o le decían que eran conspiradores o algo así nomás ya, Por directamente eso, era. Le porque el llevaban y estado le de llevaban sitio, a esto de investigación, eso era Sara y ahí le torturaban a la gente. por Yo, mi eso, abuelo porque y su hermano le llevaron ahí. sí, así mismo, porque en el estado de Y, sitio nos rige el derecho de reunión, por eso te hacían eso. Ellos, la trampa era esa, te suspendían nomás los derechos, te garantizaban en teoría y después te suspendían los derechos y al final era una trampa, o sea, en la práctica no tenía ningún derecho. Eso es lo que hacían. La Constitución, vos lees, es espectacular. De hecho, los primeros artículos de la Constitución del 92 le copia gran parte y después le va agregando cosas que están en el Pacto de San José de Costa Rica y otras cosas más. Pero después hay unos cuantos artículos que se repiten, solo que eran letra muerta, nunca se cumplían. Esa no era la diferencia.
Pero ese era el contexto de la Guerra Fría en aquel entonces. Eso era lo que los Estados Unidos imponían en América, en toda esta región, ¿verdad? Todas eran dictaduras militares o gobiernos fuertes, ¿verdad? Salvo Venezuela, que fue el único país más o menos que no tuvo dictadura militar en ese entonces, ¿verdad? Ironía del destino, después ya lo tuvo, ¿verdad? Pero en ese entonces no lo tuvo, era el único oasis democrático en Sudamérica, ¿verdad? Después todito eran dictaduras. Cuando arrancó el operativo Cóndor, los fundadores fueron Chile, que era el que organizó, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Esos eran los cinco, los fundadores, digámosle. Eso tuvo Después, financiación de Estados Unidos, profe. sí, totalmente. Financiación, capacitación, todo, venían los torturadores, enviaban de ahí, todo, le hacían cursos, etcétera, se iban a estudiar a Panamá. La picana eléctrica introducen ahí y otras técnicas de tortura más avanzadas que no existían antes, ¿verdad? Por eso dije hace rato que lo que hizo Stroessner o el estronismo fue perfeccionó las cosas que ya habían antes. El estronismo lo que lo lleva a un nivel superlativo, cuestiones que anteriormente ya estaban, ¿verdad? Ya la tortura ya existía, la corrupción ya existía, una serie de cosas, la represión ya existía, pero nunca a un nivel tan sistematizado y tan, entre comillas, perfeccionado, ¿verdad? Como lo hicieron en esa época, ¿verdad? De lo que hicieron es perfeccionaron esas cosas, ¿verdad? Que yo le mencioné recién. Después en el operativo Cóndor se va a sumar Bolivia, se suma inclusive Ecuador, hasta Ecuador se llega a sumar en los últimos casos. Colombia y Venezuela fueron los únicos que no estuvieron, no entraron. Eran los dos únicos países donde había democracia en esa época. Imagínense. O sea, vos no podías ni siquiera moverte por el resto de Sudamérica, porque por el operativo cuando te agarran en un país te pasaban al otro. Y así es como, por eso que hay tantos desaparecidos, ¿verdad? Entonces, profe, digamos que en el examen de sale resuma la operación Cóndor. ¿Qué deberíamos de responder? ¿Qué era el operativo Cóndor? Una coordinación para reprimir a los opositores entre las dictaduras del Cono Sur. Ah, una coordinación para reprimir a los opositores Sí, de las dictaduras actuales, o sea, del momento. sí, de ese momento. Eso es lo que era Ah, el operativo Cóndor, ¿verdad? O sea, claro. imagínense ustedes Chile, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet. Pinochet subió en el 73 y estuvo hasta el 90. Fue el último dictador en entregar el poder. Ya después de Stroessner inclusive. Del 73 al 90, en 17 años, la cantidad de muertos y desaparecidos que hay en Chile supera ampliamente los 6.000, 7.000 desaparecidos. En el caso de Argentina, la dictadura argentina fue apenas del 83 al 87, perdón, si no me falla la memoria. No, del 76, perdón, al 83. Fueron 7 años duros, 10 años menos que Pinochet. 3.000 desaparecidos. Y ni hablar de los fallecidos en las represiones. Si hacemos un cálculo de desaparecidos por día, no sé cuánto te dará la tasa, ¿verdad? No, no sé cuánto sería, tendría que hacerlo con una calculadora. Stroessner, de 1954 a 1989, 34 años y no sé cuántos meses, casi 35 años, según los informes de la Comisión de Verdad y Justicia, hay 500 desaparecidos. O sea, dentro de todo, no fue la más sangrienta de las dictaduras de la región, ¿verdad? Fue la más sangrienta de nuestra historia, ¿verdad? Pero no de la región, ¿verdad? Claramente la de Pinochet fue la más sangrienta, después la de la Argentina, ¿verdad? Eso fue en el caso de Pinochet, en el Estadio Nacional de Chile, ahí donde se juegan los partidos de la eliminatoria, ahí lo fusilaban a los presos políticos. A uno lo hacían pasar y lo fusilaban. Eso fue era el más alevoso de todo. En Argentina lo hacían los aviones y lo tiraban en el mar.
En Paraguay, Eh, no, seguro que cuentan muchos opositores que ligaron, digamos, como se dice. Lo primero era que te iba a la comisaría o te ibas a investigación y ligabas. O sea, te pegaban, te soltaban. Vos volvías a reincidir, la siguiente de ella era con tortura. Por ahí vos volvías a reincidir otra vez en algún tema que, qué sé yo. Entonces decían, a la puta, este no va a dejar mierda. Entonces te tiraban ahí en clorina. Y eso era a la mayoría le hacían eso. Los que murieron, la mayoría eran los que habían combatido. Cuando digo combatido, con las armas a la dictadura. Caso, por ejemplo, el movimiento guerrillero 14 de mayo, el FULNA, la OPM, etcétera, ¿verdad? Ellos fueron los que sí fueron asesinados y muchos de ellos están desaparecidos, ¿verdad? Y algunos que habían intentado atentados contra Stroessner, ¿verdad? Contra ese tipo de personas sí se ensañaba y lo mataban, ¿verdad? Pero la regla de Stroessner era generalmente enviarlo al exilio nomás que no moleste, ¿verdad? La excepción era matarlo, ¿verdad? Ya, a diferencia de Pinochet o de Videla, que era al revés. Para ellos era matarle y la excepción era que no te maten, ¿verdad? Que te torturen nomás. Digamos que esa es la diferencia que podemos hacer entre la dictadura, ¿verdad? Pero de todas maneras, Profe, como yo siempre, sí, profe, también creo que por la cultura misma que teníamos de ya de vivir varias dictaduras seguidas, seguramente también la gente pensaba, trataba de no pensar diferente. también la gente estaba acostumbrada a los gobiernos duros, entonces como que se cuidaba mucho de hablar o de manifestarse, ¿verdad? Lo que yo iba a decir nomás es que para mí, personalmente, lo que sí yo siempre digo que yo no, para mí lo más grave del gobierno de Stroessner para mí son dos cuestiones. Uno es cómo ellos expandieron la corrupción a niveles así, no sé cómo decirlo, bueno, creo que después en la era democrática creo que lo superaron y todo, ¿verdad? Pero la corrupción era hasta ese entonces algo excepcional, digamos, en el Paraguay. Ellos volvieron a la regla, ¿verdad? Y lo segundo es la educación, cómo ellos fundieron la educación pública. Porque hasta ese entonces la educación pública paraguaya era bastante buena. Y en la época de Stroessner ellos funden la educación pública. Porque el tema de los derechos humanos, que claramente fue violatorio, no fue el único gobierno que hizo. Yo ya les enseñé en todos los otros, en las otras clases, que todos los otros hicieron exactamente lo mismo. Pero lo que para mí fue lo más perverso que tuvo fueron esas dos cuestiones que yo les mencioné a mi criterio. Hay gente que pondrá las tintas y dirá, no, para mí es la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Pero sí, todos también violaban los derechos humanos, si vamos al caso. En 1906 ya se inauguró Fortín Galpún, que fue el primer campo de concentración en el Paraguay. Y lo enviaron a los revolucionarios colorados ahí presos en Fortín Galpún, allá en Alto Paraguay. 1906. Ya había también tortura, ya había una serie de cosas. Dice que Albino Jara, cuando era presidente de los opositores que publicaban cosas en la prensa, le hacía poner sal a lo que publicaba en el diario y le hacía comer la publicación en el diario. O sea, tortura, malos tratos, represión siempre hubo en el Paraguay. Lo que nunca hubo fue una, o sea, bueno, no es que nunca hubo a ese nivel, fue una corrupción desmedida y en segundo lugar, la educación pública era bastante buena y fue mediocrizándose. O sea, yo creo que hoy día todos somos testigos venimos arrastrando para colmo de males con la dichosa reforma educativa del 92 o 93, no recuerdo bien el año. A mi criterio, peor, retrocedió más todavía la educación pública en el Paraguay, ¿verdad? Eso para mí, personalmente, son las dos cuestiones que yo sí no le perdono a Trump. Habrá gente que pensará diferente, yo respeto, ahora. Yo sé que hay muchos que no coinciden, que dicen que aparte eso, qué sé yo, lo cuestionan por los desaparecidos, por la dictadura, por las muertes, etcétera, ¿verdad? Obviamente que eso es condenable, yo no discuto eso, pero creo que no fue muy diferente de lo que ya había antes. Y si dividí por los 35 años, no fue tan sangriento como otras dictaduras, ¿verdad? Pero sí Buenas fue Hace tardes. 20, espantoso. ¿Sí?
Hace 22 días, por ahí, un mes, 22 días, un mes atrás, creo que son condenados los últimos tres comisarios sobrevivientes de la época. Perdón, no te escuché, si puedo hablar un poquito más fuerte, por favor. Hace 22 días atrás, un mes, creo que fueron condenados los tres últimos comisarios de la Ah, sí, sí, época. sí, sí. Vi en las noticias. Ya estaban ya Buenas viejos, tardes, ya no sé más. profe. Sí, buenas tardes. Roberto te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Mi pregunta, de hecho, que es algo muy importante y muy amplio porque son muchas situaciones que acontecen en ese proceso de dictadura. Y en lo Ujú. económico, profesor, ¿Cómo fue en lo económico? Y sí, en esa época, sí, como te había, como había explicado hace rato, hubo un boom económico gracias a la cantidad de dólares que entraban con la construcción de Itaipú y todas las obras. Stroessner fue el presidente, eso también hay que destacar, que tuvo más acceso al crédito público hasta ese entonces en el Paraguay. Ese era siempre el déficit en el Paraguay, las obras públicas. Recuerden que la primera, la Corposal, o sea, el agua potable no existía en el Paraguay. Recién en la época de Stroessner, en el 56, 55, 56, se crea Corposal, lo que hoy es la SA, que al principio era solo para Asunción y después se expandió en el Paraguay. Por poner La un ejemplo nomás. municipalidad, perdón, la municipalidad y el viaducto de General Santo también se hizo en la época de Stroessner. Ya la mayoría fueron Exactamente. militares los que construyeron eso. Sí, sí, sí. Tenían conocimiento, Porfirio. viajaban mucho. Eso sí, lo que hizo bueno fue que viajaban mucho los militares haciendo intercambios culturales para aprender arquitectura y demás cosas. Pero más era siempre militares. Sí, del Comando de Ingeniería. Yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, es furioso antiestronista, ¿verdad? Pero él siempre hablaba muy bien del que fue intendente de Asunción, del coronel, eh, el general, perdón, Porfirio Pereira Ruiz, que fue el intendente que hizo esa obra que vos mencionaste. Que él decía que ese fue el mejor intendente que tuvo Asunción que él vio, ¿verdad? Incluyendo los de la era democrática, ¿verdad? A pesar de su rabioso antiestronismo, él siempre eso reconocía, ¿verdad? Obviamente yo tenía 9 años cuando Stroessner cayó, entonces yo no puedo recordar, no puedo tener mucho juicio de lo que yo vi, ¿verdad? Más de lo que leí, más que nada, ¿verdad? Pero Pero él sí mirando, es, profesor, perdón, pero mirando, profesor, sobre lo que ya pasó con lo que es hoy día, ¿verdad? 36 años pasó de la dictadura y ya estamos casi cerca de los 36 años de lo que es democracia. Y vos te así, das cuenta que las construcciones de la época de la dictadura hasta hoy día permanecen. Y de lo que hoy día se ha hecho, de la época que Rodríguez dejó la presidencia y asumieron presidentes que fueron demócratas, no hay ninguna construcción que prevalezca. Todo esto así hecho para de mala calidad. mala Así mismo, calidad. sí, vos sabés que sí, las rutas más viejas, eh, hay muchas, bueno, ahora ya se recaparon varias veces, pero las rutas más antiguas, inclusive hay zonas donde todavía están los asfaltos de aquella época. Y hay otras rutas que se construyeron en los últimos años, que antes, resulta ser que yo puedo hablar por experiencia, pues estoy aquí en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Cuando se licita una obra, se adjudica, la empresa hace el trabajo y se hace la recepción parcial. Ahí se hace una comisión que se va y hace un estudio y recibe la obra parcialmente y se espera un año y a los un año se hace la recepción definitiva y ahí se le paga el saldo que queda, que son los fondos de retención, ¿verdad? Que es el 5% de cada pago que se le hizo parcialmente, ¿verdad? Hay obras que antes de la recepción definitiva ya tienen problemas de hundimiento. Sale hace ni un año no pasó desde que se inauguró la obra. Imagínense. Y sin embargo hay obras que duraron años, que fueron hechas por el Comando de Ingeniería. Por ejemplo, la Ruta 6 y otras rutas más, ¿verdad? Más antiguas. está. Por poner un ejemplo. Solo por poner un ejemplo. ¿Qué opinión tenés, profe, en relación a lo comentado por José Duarte Penayo en relación a Stroessner? Que se armó una Eh, polémica hace semanas atrás por sus comentarios en una radio. yo disiento con él en el sentido de que
para mí fue una dictadura. Él dice que no. Eso sí, yo creo que es algo que no se puede negar y que inclusive su papá, que fue Nicanor Duarte Fruto, fue el que hizo fue durante su gobierno que se hizo la Comisión de Verdad y Justicia, y la conclusión de la Comisión de Verdad y Justicia justamente que hubo una dictadura y que hubo represión y todo eso. Ahora, lo que concuerdo parcialmente con él es que fue la menos mala de la región, en el sentido de la represión y de los muertos que mencioné hace rato, ¿verdad? En ese sentido. En otras cuestiones, por ejemplo, la corrupción, sí, acá fue algo espantoso, cosa que no hubo, por ejemplo, en Chile. ¿Por qué Chile después de Pinochet despega como potencia económica regional? Porque no tiene esa cultura corrupta que teníamos acá de las coimas que le piden para hacer todas las cosas. O sea, la corrupción es muy excepcional en Chile, cosa que Pero hay acá parte del profesor también que hay mucha pobreza, muy al interior. Estaba viendo yo ahí un programa que se llama Ciudades que Hablan, se llama, de un programa chileno y muestra también la pobreza extrema que hay en ciertas partes de Chile. en Hay Chile. lugares que son Sí, recónditos, sí, en Chile. Y hay lugares sí, recónditos Chile. que solamente llegan a través del mar o a través de los ríos únicamente. No hay otro Lo, lo modo que, de llegar hasta ahí. lo que pasa es que Chile, si vos conoces Chile, ves lo que es su geografía. Chile es así finito pero largo y tiene la cordillera de los Andes ahí. En el sur de Chile, ellos solamente pueden llegar por rutas por el lado argentino, cruzando la cordillera, o si no, por vía fluvial, porque ya no les da la geografía, no les permite. Pero sí, ciertamente yo estuve en Santiago de Chile y hay mucha diferencia social ahí, ¿verdad? Así, gente que tiene mucha plata y gente muy pobre. O sea, es un país muy desigual, eso es cierto. Y eso se refleja en la sociedad chilena que está profundamente dividida. Ustedes, imaginen, en estas últimas elecciones nomás en Chile, no sé si ustedes estuvieron viendo, ¿qué partidos llegaron o qué tendencias políticas llegaron a la segunda vuelta? La extrema izquierda y la extrema derecha. Los partidos de derecha y de izquierda moderados ni a los premios últimamente. O sea, cada vez está más, como dicen los argentinos, la grieta le está separando más en Chile, ¿verdad? Ya que tú tocaste nomás el tema de Chile, ¿verdad? Sí, por eso, justamente, así es. Así mismo está pasando por eso. No obstante ello, Chile y Uruguay creo que son los países más adelantados aquí en Sudamérica, con un nivel mucho más alto que lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Con todos Uruguay sus también. problemas que también tiene. Sí, pero Uruguay tiene muy costo alto de vida, el tema de los Sí, impuestos, eso también. Ellos con eso se mantienen muy bien, pero eso sí, las ciudades están muy limpias, bien ordenadas, todo es muy pero todo es muy caro. educacionalmente, sí, todo muy caro, eso sí, es muy Sí. caro, todo el costo de vida es muy excesivo o caro en Uruguay, sea cual sea la ciudad, es muy caro. Pero también hacia las afueras de lo que es la parte de La Plata, eso sí o sí, ellos tienen también empresas que han cerrado, como son empresas gaseosas o productos que ellos producían también anteriormente, que eran muy conocidas, ¿verdad? Marcas de productos que eran Sí. muy conocidos uruguayos. Lo que pasa es que para que el Estado te funcione, tiene que recaudar. ¿Y cómo recauda el Estado? Con impuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos una tasa impositiva, la tasa más baja de toda la región. O sea, acá el IVA es 10%, en la media en la región es del 20, 22, 25%, 30 y algo en algunos otros lugares. Esa es la media. Entonces, obviamente el Argentina Estado es 20. se recauda menos, tampoco te puede ofrecer mucho. Y en otros países recauda mucho y por ende te ofrece mucho, pero como dice un amigo, ¿de qué te sirve si al final, por ejemplo, en Europa, en Francia, la mitad de tus sueldos se te van impuestos? Pero en contrapartida vos tenés salud y educación gratuita de calidad, de primer nivel, estamos hablando, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno tiene que plantearse si qué quiere, ¿verdad? ¿Quiere pagar más impuestos y recibir más cosas o pagar menos impuestos y pagar nomás de su bolsillo, como nosotros hacemos todos? Porque acá prácticamente la mayoría que quiere un servicio de calidad, más o menos, por lo menos, paga un seguro médico privado. Y digo más o menos porque en la práctica tampoco son las maravillas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya nos estamos desviando en otro tema, ¿verdad? Bueno,
¿Alguna Es muy otra bueno, opinión Juan, más? porque lleva muchas cosas, porque es muy importante saber también cómo va el resto de los países que también tuvieron, no democracia directamente, sino tuvieron también el apogeo de la parte militar, que fueron todas las presidencias, fueron militares y tuvieron ese régimen dictatorial, en lo que fue por lo Así, menos esta parte de Sudamérica. así mismo, eso fue un mal endémico en la época de la Guerra Fría. En algunos países duró más, en otros menos, ¿verdad? Le puse el ejemplo de Argentina, duró del 76 al 83, tuvo 7 años, en Chile 17, Paraguay 34, ¿verdad? Eh, en otros países duró menos, ¿verdad? Y así, eh, pero era la tendencia en esa época, ¿verdad? Y después llegamos al advenimiento de la democracia, la caída del régimen, ¿verdad? Profesor, antes de Sí, pasar, ahora me estoy uniendo, que, o sea, supuestamente todas las dictaduras son malas para mí. Yo creo que la libertad no se negocia, pero la mayoría piensa de que la dictadura de Francia fue buena por el nivel económico que alcanzamos y la mayoría piensa que la dictadura de Stroessner fue mala por las torturas principalmente. Haciendo una analogía, podemos decir de ajá. que la dictadura de Francia fue buena y la dictadura de Stroessner fue mala, o las dos fueron malas o las dos fueron buenas. Yo por lo menos soy, cuando uno analiza algo tiene que tratar de hacerlo objetivamente y por sobre todas las cosas, siempre todo tiene sus pros y sus contras. No hay nada que sea absolutamente bueno ni nada que sea absolutamente malo. Yo por lo menos pienso así, ¿verdad? Inclusive a veces digo, el famoso te pasa algo y digo, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Siempre hay algo positivo. Y ambas dictaduras tuvieron sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas. Si hacemos una comparación, Francia, cuando arrancó la dictadura, era lo que ellos en ese momento necesitaban para proteger la independencia nacional, porque era una época de anarquía en la región, ¿verdad? El problema es que después Francia se eterniza con la dictadura perpetua, ¿verdad? Y está 26 años en el poder, cuando obviamente después ya no era necesaria la dictadura. Pues la dictadura es un remedio temporal por naturaleza, ¿verdad? Esa es la esencia de cualquier dictadura de la época de los romanos, era cuando estaba en peligro la república, se proclamaba la república, el dictador estaba 6 meses y después devolvía al poder a los cónsules. Nunca el que quiso romper eso fue Julio César y después lo matan por eso, porque quiso extenderse como dictador. Entonces, ese remedio, digamos, era bueno, pero en una situación y por un tiempo limitado. El problema es que él se extralimitó en el tiempo y en segundo lugar, el encierro también al principio era bueno porque permitió salvar la independencia, pero yo creo que después tenía que haber abierto el mercado, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hace a Francia, digamos. Y en lo que hace a Stroessner, como estuve hablando hace rato, ¿verdad? Creo yo que lo deleznable para mí, aparte obviamente la persecución, la tortura y la desaparición y asesinato de opositores, es la corrupción que permeó en amplias capas de nuestra sociedad y cómo mediocrizaron la educación. Y lo positivo son las obras que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Eso no podemos negar, ¿verdad? La cantidad de obras que hasta ahora tenemos. Eso diríamos que sería lo positivo. Si pudiera yo hacer así un pro y contra de cada uno de los gobiernos, ¿verdad? Entiendo, muchas gracias. De nada. Bueno, continuando un poco con nuestro programa, después llegamos al advenimiento de la democracia y se da la caída del régimen. En la foto ven ahí los militares que están festejando, obviamente los golpistas, ¿verdad? Que eran los de la caballería en el tanque. La dictadura terminó el 2 y 3 de febrero de 1989 mediante el golpe de Estado que lo dio su consuegro, el general Andrés Rodríguez, ¿verdad? Varios factores influyeron para que eso se dé, ¿verdad? La división interna en el Partido Colorado. eh, Habrán escuchado hablar del atraco a la Convención Colorada en el 87. El Partido Colorado había una, ¿cómo decirlo? Una dirigencia tradicional que ya estaba desde hace años, que acompañaba hasta ese entonces a Stroessner, ¿verdad? Que eran los llamados tradicionalistas, ¿verdad? Y después, en los últimos años de Stroessner, surge una nueva
hoy le llamaríamos nuevo movimiento político, ¿verdad? En ese entonces nos llevaban de esos nombres, que eran los combatientes, militantes combatientes extronistas, que eran tipo los neostronistas, ¿verdad? Que eran gente eh, neocolorado, ¿verdad? Que habían llegado recién en los últimos años de Stroessner, no eran de familias tradicionales como los otros, y presionaban por ocupar los espacios partidarios y también los espacios de poder, ¿verdad? Mediante el culto a Stroessner de manera un poco más, ¿cómo decirlo?, más exagerada que con respecto a los tradicionalistas, ¿verdad? Lo que sí que esto lo convencen a Stroessner y dan el golpe en el 87 y lo sacan de la presidencia del Partido Colorado a los tradicionalistas y no les dejan ni siquiera entrar a la convención, ¿verdad? Y ahí se produce un quiebre en el Partido Colorado, que tenía la unidad granítica que habíamos mencionado. Y son los tradicionalistas los que van a empezar a conspirar y le van a calentar la cabeza a los militares para hacer el golpe, ¿verdad? También había una presión internacional de los Estados Unidos para la democratización en la región, puesto que ya está, cuando subió Ronald Reagan, en realidad empieza ya con Jimmy Carter, que es el primero que empieza una ola de democratización en la región con el tema de los derechos humanos, y Ronald Reagan le da, digamos, el tiro de gracia cuando, como ya estaba en buenos términos con la Unión Soviética, que ya estaba en las últimas postrimerías, ya no consideraba importante la dictadura en Latinoamérica y empieza a desmontar todas las dictaduras y por ende a presionar, ¿verdad? Y también la edad de Stroessner, ¿verdad? La salud de Stroessner. Stroessner tenía ya una elevada edad, 80 y algo de años, ya obviamente había gente que se preguntaba qué iba a pasar después y mucha gente pensaba que cuando él se muera iba a venir la democracia y ahí surgen los militantes y dicen, no, 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 después de un Stroessner, otro Stroessner, querían que sea su hijo, Gustavo Stroessner, quien lo suceda. Y eso tampoco le gustó a los militares. ¿Por qué no le gustó a los militares? Porque Gustavo Stroessner era coronel. Si él llegaba a presidente, iba a tener que ascender a general y por ende tenían que pasar a retiro todos los generales más antiguos que él. En ese entonces los generales estaban años en el cargo, 20 años, 30 años. Entonces no le gustaba después de 20 años tener que soltar el poder, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza esa amalgama entre los tradicionalistas y los militares y dan el golpe, ¿verdad? Con ayuda de los Estados Unidos, ¿verdad? Y acá, para mí por lo menos, creo que acá la caída del régimen de Stroessner marca un punto de inflexión muy profundo en nuestra historia. Pues pasamos nosotros de un régimen dictatorial, que era más o menos la regla que nosotros habíamos conocido en ese entonces, a un inédito proceso de apertura democrática que trajo muchos avances en temas institucionales, pero también hubo crisis en la parte económica y social, ¿verdad? Puesto que no llenó las expectativas de mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente que está decepcionada de la era democrática. Tuvimos muchas crisis económicas, recuerden la crisis del 95, la de los bancos, etcétera, ¿verdad? Y nunca se pudo resolver tampoco el tema de la tierra, entonces hubo gente que se desencantó. Aún con todo eso, esta es la etapa democrática más larga de nuestra historia, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron los aspectos sociales que se dieron en esta, lo que se le llamó la transición, ¿verdad? Que fue estos primeros años después de la caída de Stroessner. Ustedes en imágenes ven los famosos cierres de rutas que no existían antes y ahí empiezan, ¿verdad? Que fue la explosión del movimiento campesino, ¿verdad? Los que llevaban la peor parte en la dictadura de Stroessner fueron los campesinos, ¿verdad? Que fueron reprimidos salvajemente. Ahora me he escuchado hablar de las ligas agrarias cristianas, ¿verdad? Con ellos sí se ensañaron mucho más que lo que era en la ciudad donde se cuidaban más, ¿verdad? Después, con el fin del estricto control militar, van surgiendo organizaciones campesinas, la Federación Nacional Campesina, etcétera, y otras más que no recuerdo el nombre, ¿verdad? Reclaman la reforma agraria y la recuperación de las tierras mal habidas, ¿verdad? En el proceso, en el gobierno de Rodríguez, recuerdo que hubo un pequeño proceso donde los jerarcas de Stroessner que caían en desgracia, si devolvían parte de lo que robaron, tipo, le bajaban la pena, ¿verdad? Era una especie de negociación iniciaron, ¿verdad? Y ahí se recuperaron muchas tierras, ¿verdad? Pero no se recuperó todo, esa es la realidad.
Entonces, los campesinos empezaron a invadir esas tierras, a pedir que se expropien para hacer colonias para los campesinos, ¿verdad? Que los famosos campesinos sin tierra, ¿verdad? Y ahí empiezan las ocupaciones, los conflictos rurales, etcétera, etcétera. La represión, donde mueren también muchos campesinos, ¿verdad? Otro aspecto social importante ya de esta era post-estronista es la libertad de expresión y asociación, ¿verdad? Se recuperó la libertad de prensa. Hoy día los diarios pueden decir, inclusive abusando de la libertad de prensa, pueden decir cuanto quieran y difamándola a quien quieran también, ¿verdad? Y también hay libertad sindical, ¿verdad? Uno puede asociarse al sindicato que quiera. También los medios de comunicación se diversificaron, hay para todos los gustos y paladares. Hay organizaciones de la sociedad civil que antes tenían que estar en la clandestinidad o en el exilio, hoy están libremente trabajando, ¿verdad? En el Paraguay. También se da un proceso de migración del campo a la ciudad, con lo cual se da una urbanización acelerada. Hasta hasta el censo de 1992, el Paraguay, su población era mayoritariamente rural. A partir de ahí empieza a ser urbana la mayoría, y ahora cada vez más. Y ahí es donde se van formando los cinturones de pobreza que son en el Gran Asunción, porque todos vienen a la ciudad y obviamente al no encontrar lugar en Asunción se van replegando en el Gran Asunción, y ahí es donde surgen los asentamientos, hoy eufemísticamente llamados territorios sociales. Van surgiendo en esta época, ¿verdad? De la masiva migración del campo a la ciudad, ¿verdad? También muchos de ellos huyen de la mecanización de la agricultura, sobre todo por la soja, en el sentido de que ya no les necesitan a ellos porque la máquina hace todo, y ellos entonces deciden migrar esa Asunción, el Gran Asunción, ¿verdad? Es un tema que da realmente como para una clase algún día darla, ¿verdad? Pero bueno, no, nuestro programa lastimosamente nos exige ceñirnos a eso, y el tiempo es un tirano, como se dice, y no nos da tiempo tampoco para que tampoco podamos expandirnos un poco más en esos temas, ¿verdad? Sino centrarnos más bien en los temas que nos, que nos obligan a dar, digamos, ¿verdad? Se consolidan los derechos, ¿verdad? La democracia se consolida con la Constitución del 92, que mal, es la Constitución que más derechos le ha reconocido a todos los ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Tiene también muchos aspectos criticables. A mi criterio nos fuimos también de un extremo al otro. Todas las demás constituciones paraguayas le daban demasiado poder al Ejecutivo, y esta al revés le da demasiado al Legislativo, ¿verdad? Con lo cual ahora tenemos, y el mejor ejemplo del gobierno del Lugo, que si uno no tiene mayoría en el Congreso, no va a durar en el gobierno, ¿verdad? O sea, prácticamente terminamos, el Ejecutivo terminó siendo un rehén del Legislativo, ¿verdad? Como dijo una vez un colega mío, decía él, teníamos una presidencia castrada, decía él, ¿verdad? Porque tiene muchas atribuciones recortadas o compartidas con el legislativo, ¿verdad? En lo que hace al aspecto económico, te ven en imágenes la firma del Tratado de Asunción, con lo cual se crea el Mercosur, ¿verdad? Después de la caída de Stroessner, Paraguay se va obligado a integrarse al mundo y empieza a enfrentar también debilidades estructurales dejadas por el boom de Itaipú, ¿verdad? El boom de Itaipú era la plata que entró con la soja y con Itaipú. Eso muere cuando termina la construcción de la represa, y ahí empieza la crisis económica en el Paraguay, ¿verdad? Después se agrava con la crisis bancaria en el 95, ¿verdad? Entonces, los primeros años del poststronismo fueron de crisis económica bastante difíciles, ¿verdad? Y dentro de ellos, lo rescatable fue la creación del Mercosur. En 1991 se firma en Asunción, en Paraguay, el Tratado de Asunción. Los miembros originales del Mercosur son los que ustedes ven en imágenes. Paraguay, representado por Andrés Rodríguez; Argentina por Carlos Saúl Menem; Luis Alberto Lacalle de Uruguay; y Fernando Collor de Mello, que va a ser destituido por juicio político unos meses después en Brasil, por corrupción, ¿verdad? Esos fueron los países fundadores. Tengo entendido que después se sumó Venezuela, y creo que Bolivia también creo que se sumó al Mercosur, si no me falla la Venezuela, memoria. y después le sacó por el tema de Maduro y estuvo Ah, otra vez con ese saque.
Y Bolivia lo que no sé si se asoció nomás o si es miembro pleno, eso es lo que no estoy seguro. Yo tampoco no me acuerdo bien, pero Bolivia no es miembro pleno. Siempre está Ah, entonces asociado es nomás. asociado, no, es asociado nada más. Ok. La crisis financiera del 95 provocó el colapso de todos los bancos. Yo recuerdo de esa época gente que vivía como jeque árabes pasaron de la noche a la mañana de famoso, en este caso fue de millonario a mendigo, ¿verdad? En vez de El mendigo a Banco millonario. Nacional de Trabajadores también se cerró con Sí, ese quiebre, el un Banco montón de bancos. Unión, el Banco de Desarrollo, varios bancos, muchísimos bancos, recuerdo. Ahorros Citibank y paraguayos. todavía en esa época estaba el Bank, teníamos muchos bancos europeos también llegó a haber en esa época acá en Paraguay. Sí. Y ahí muchísima gente perdió todo su ahorro. Esa época fue durísima. No había plata, muchísima gente se quedó en las calles literalmente. Muchos se suicidaban, inclusive pues, perdieron todo su ahorro. O sea, fue una época muy difícil. Yo creo que recién en el 2008, 2010, más o menos nos recuperamos de esto. Pues la economía estaba por el suelo. Y después, bueno, transición al modelo agroexportador, ¿verdad? Que yo por lo menos soy muy crítico de eso. Pues nosotros pasamos de una agricultura familiar que era el algodón y el tabaco a un modelo de gran escala basado en la soja y la ganadería, pero todo para exportar. No industrializamos nuestro producto, ¿verdad? Lastimosamente. Y ahí, eso es lo que yo critico. La soja, todo muy lindo, pero no le da trabajo a casi nadie. Más que al que le vende el tractor y al maquinista y al que le vende el veneno para fumigar y terminó. Pero el Cuando sojero, que la sí, mayoría siempre es brasileña, es brasilero. claro, y envía Brasilero toda su casi plata todo. afuera. Sí, Cuando que si ellos vos más vienen. industrializases aquí, le daría trabajo a mucho más gente, ¿verdad? Sí, Cosa que sí lo hace la ganadería, ¿verdad? Porque los frigoríficos le dan trabajo a mucha gente, ¿verdad? Esto así genera un mismo. alto crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, pero la distribución ha sido desigual, ¿verdad? Como dijimos hace rato, ¿verdad? Y bajo impacto en la creación de empleo, puesto que al ser mecanizado, la agricultura hoy día no le da trabajo a casi nadie, ¿verdad? Entonces, este modelo es lo que nos condena al desempleo de muchos paraguayos, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos fomentar la industrialización, ¿verdad? El producto tiene que salir terminado del Paraguay con el sello Made in Paraguay, no la materia prima para que después no. Me acuerdo que en aquella época le vendíamos el algodón y después nos vendían la remera Made in Brasil y era algodón paraguayo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de terminar algún día, que el producto salga terminado. Porque finalmente, ¿quién es el que va a dar mucho trabajo en el país? Son las fábricas. Esas son las La, que le mi- van a dar mucho trabajo a la gente. la misma Pero cosa bueno, pasa con los jugos, carne de soja, leche de soja, sí. todo. Acá se siembra semillas, se procesa, se elabora y volvemos a Allá hacen traer de todo. Salvo la salsa de soja que usamos para nuestro asado, no veo otro producto que hagan acá en Paraguay de la soja. Eh, yo por eso, como mencioné hace rato, también tampoco soy muy crítico con respecto, por ejemplo, a todo esto, la criptominería y data center que vienen y usan toda nuestra energía. No le dan trabajo a nadie. La criptominería, ¿a quién le da trabajo? Con suerte le da a un guardia de seguridad y al informático que viene una vez a la semana a controlar las máquinas, con mucha suerte. Y ahora, pues ya me corrigió por un amigo y me dijo, no, ponen cámaras nomás. No, ni guardia no tiene, me dijo. No, Y por todo lo es por pero, internet y el último, tenés suerte de que le paguen a la ANDE, o si no se enganchan y ah, es gratis al final y salís así mismo, perdiendo. Solamente totalmente, compró un galpón y lo que compró fue el terreno y nada más. Eso es lo que habrá hecho. totalmente, totalmente. Yo si fuese por mí, prohibiría lo y yo en todo caso le bajaría la tarifa, inclusive la ANDE, pero no a las electrointensivas como esa, sino a las que son trabajo intensivas. Mientras más Profe, cantidad de trabajo das, menos vas a pagar de tu tarifa. Yo profe, haría eso. Sí, pero es una política de gobierno también, fomentar la industrialización. Hay nomás una política que se aplique acá en el país. Vimos con el arroz, con la soja, trigo, maíz. así mismo. Poquísima industrialización se da eso. Así mismo. Realmente no hay un incentivo para la industrialización. Esa es la realidad. Vos tenés que incentivarle, o sea,
tenés que fomentar, darle facilidades para que el tipo quiera invertir su plata acá y darle trabajo a la gente, porque de lo contrario va a guardar nomás su plata o va a enviar a Suiza o a donde sea y ya está. No le va a dar trabajo a nadie. Esa es la realidad. Pero bueno, esa es la realidad hoy día, ¿verdad? Creo que esto de la época de los primeros días del electronismo poco ha cambiado a lo que es la actualidad, ¿verdad? Ha mejorado en algunas cosas, la crisis económica mermó bastante, coste que ahora tampoco está muy bueno el tema, ¿verdad? Y, pero la situación no es muy diferente, ¿verdad? Bueno, con esto entonces concluimos lo que es el programa. Nosotros terminamos nosotros el programa en imágenes de el general Rodríguez en la primera entrevista que da en el golpe del 89, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora, en lo que nos queda muy poco tiempo, sí, es un breve repaso por lo menos de lo que fue, de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? En lo que nos queda de tiempo, nos queda un poquito de tiempo, 25 minutos. Entonces, brevemente quiero por lo menos las partes más importantes refrescar un poco la memoria con ustedes, puesto que mañana ya tenemos el examen, ¿verdad? Y ese famoso, como dice el profesor, este es tema de examen, ¿verdad? Sí o sí van a salir temas sobre la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Por ejemplo, el equilibrio del plata, cuál fue la mecha que inicia la guerra de la Triple Alianza, todas esas cuestiones, los tratados que vinieron después de límites, son cuestiones que me gustaría un poco repasar con ustedes, ¿verdad? La captura del Marqués de Olinda es lo que da inicio a digamos, el inicio, pero ¿qué fue lo que generó la guerra? Fue la invasión de Brasil a Uruguay. Eso es categóricamente lo que va a dar inicio a la guerra, ¿verdad? Ahí donde Francisco Solano López va a considerar que se rompió el equilibrio en el Plata y le va a declarar la guerra al Brasil y va a apresar al Marqués de Olinda, ¿verdad? Con respecto a la guerra con Argentina, ¿cuál fue la causa por la cual le declaramos la guerra? A ver si alguien recuerda. Miren que estos son temas de exámenes. Le estoy haciendo algunos spoilers ya acá del examen. Así que la negativa. ¿Se acuerdan que yo había criticado ácidamente Cuando, como uno de los errores de López? cuando Paraguay solicitó pasar por el territorio argentino para llegar a Uruguay, creo que fue, profe, no fue eso. Así mismo, así mismo. Y le niegan. Ese es esa es la causa por la cual le declara la guerra a Argentina. Las campañas militares, habíamos hablado de las campañas ofensivas, las defensivas. De los tribunales de sangre ya les adelanto que no pierdan su tiempo leyendo porque nada de eso va a salir en el examen. Ya les adelanto eso para que no pierdan su tiempo leyendo eso. Después viene el famoso triunvirato de 1869, quienes lo integraban: Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga, Díaz de Bedoya, ¿verdad? Que ellos lo declaran traidor a la patria, al Mariscal López, eliminan la esclavitud, y etcétera. Van haciendo, y después convocan a la Convención Nacional Constituyente y ahí se elige el nuevo presidente, ¿verdad? El tratado secreto también es importante que conozcan, ¿verdad? Que estudien, es muy importante, que establecía con respecto al objetivo de la guerra, la repartición de los territorios, las indemnizaciones que iban a surgir después, quién tenía que hacerse cargo, qué iba a pasar con Huaitá, después a la fortaleza de Humaitá,
casi dije las ruinas de Humaitá, porque ahora mismo es las ruinas de Humaitá, ¿verdad? Así lo conocemos, ¿verdad? En ese entonces era la fortaleza, ¿verdad? Consecuencias de la guerra. Todas estas son cuestiones que sí o sí deben estudiar porque claramente van a estar en el examen, ¿verdad? Profe, Sí, ¿puede refrescarle la memoria con el tratado secreto? sí, cómo no. El tratado secreto establecía eh, bueno, le voy a proyectar para que vayan viendo mejor, ¿verdad? Entonces yo le voy explicando. Que hubo la guerra en teoría era contra el gobierno paraguayo, no contra el pueblo paraguayo. Esa era una de las cuestiones que decía al principio. Después decía también que la fortaleza de Humaitá debía ser destruida. Paraguay debía hacerse cargo de los gastos de la guerra. Se establecían ya los límites que iban a tener Paraguay. Recuerden que todo el Chaco tenía que quedar para Argentina, incluyendo lo que hoy es la provincia de Misiones. Ah, no, perdón, esto es de Carlos Antonio López, perdón, era la otra presentación. Otro aspecto era que ellos decían que se garantizaba por 5 años la independencia del Paraguay. Pues otra cuestión más que hablaba era con respecto a que ellos no podían negociar por separado, que ellos debían entre todos debían negociar con el Paraguay. Obviamente Brasil hizo caso omiso a esto y terminó negociando con el Paraguay por separado. Ahí ven la presentación, Sí, profe. Sí. ahí está el tratado secreto, porque va a hacer que salga la pantalla completa para que puedan verlo mejor. Ahí está. Esos son los aspectos más importantes del tratado secreto, ¿verdad? Y también recuerden qué pasó después de la muerte del doctor Francia, esa época anárquica, las principales obras del doctor Francia, perdón, de Carlos Antonio López. No se olviden también de lo que es las constituciones que yo les había mencionado, la de 1940, la del 67, la de 1870, ¿verdad? A grandes rasgos, desde luego, ¿verdad? No vamos a entrar tampoco en grandes detalles. Las consecuencias que sufrimos, perdimos entre el 50 y el 80% de nuestra población total, 90% de la población masculina adulta, lo que perdimos en cada tratado. Con Argentina perdimos Misiones, lo que hoy sería la provincia argentina de Misiones y Formosa. Con Brasil, lo que es Mato Grosso do Sul, todo ese territorio entre el APA y el Blanco, ¿verdad? Después ya en la guerra contra Bolivia, el territorio esto que está aquí mencionado, hasta entre el Parapití y la línea de Fortines, etcétera, ¿verdad? Recuerden los años en que se firmaron este mapa, o sea, tienen que tratar de memorizarse los años en que se firmaron esos tratados y quiénes lo firmaron. No sé si hay algún otro tema más que tengan dudas, que quieran repasar.
del escaso tiempo que nos queda. Profe, en cuanto a las constituciones, ¿cuál fue la primera constitución que fue creada a través de una asamblea, o sea, de una constituyente? O sea, ¿cuál fue la La que de no fue 1870. pseudo constitución, como usted le llama? No, la que fue hecha por una convención nacional constituyente es una constitución con toda la ley, como se dice, es la de 1870. Y la de 1844 es una pseudo constitución, porque prácticamente lo único que hace es organiza el Estado nomás, que es esta, ¿verdad? Pero no hay, no te garantiza grandes derechos ni no te ofrece las garantías, ¿verdad? ¿Algún otro tema más que quieran de repente Profe, consultar, entonces aprovechar? nuestra primera constitución, 1870. La primera constitución, la de 1870. Recuerden en la constitución de 1870, ahí se daba la división de los poderes, la clásica división de los poderes. El sistema era bicameral en el legislativo, diputados y senadores, a diferencia de la constitución de Stroessner, perdón, de la constitución de la Carta Política de 1940, que es la única donde tenemos el sistema unicameral, que era la Cámara de Representantes. Ese tipo de cosas, esas diferencias, así es lo que es importante que vayan manejando. Después, bueno, ¿qué sucedió antes de Stroessner? Lo que yo les había mencionado, la anarquía, 6 gobiernos en menos de 2 años, crisis económica, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones, las obras principales de Carlos Antonio López, del Mariscal López, el Mariscal Estigarribia, del coronel Rafael Franco, de Morinho, etcétera. O Stroessner mismo. Sobre el Mariscal Estigarribia, ¿cuáles fueron sus obras? La construcción de lo que hoy sería la Ruta 2, que lleva su nombre, por cierto, ¿verdad? Esa es la obra pública más importante que él hizo. Ten en cuenta que él estuvo un año apenas en el gobierno, ¿verdad? Después él da el autogolpe y asume el poder y dicta la carta política y crea algunos ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas y Colonización, que se llamaba en ese entonces, hoy día Obras Públicas y Comunicaciones, y el Ministerio de Agricultura, etcétera. O sea, esas fueron las obras más importantes que él hizo. Tuvo muy poco tiempo en el gobierno, ¿verdad? Lo que más se recuerda es cuando asumió todos los poderes y dictó la Carta Política del 40, digamos. Eso es lo que más recuerda a la gente. La intervención de la Universidad Nacional, también la represión a los estudiantes que hubo. En cuanto a la ¿Recuerdan guerra del Chaco, profe, también la Guerra del Chaco? ¿Recuerdan, por ejemplo, las obras principales de Coronel Rafael Franco? A ver si alguien me puede citar 3 obras del Coronel Rafael Franco que recuerden, que yo les había dicho con respecto a su trabajo, a su sueldo. no vas a dar punto ya por eso, profe, te contesto. A ver, Rod. La cuestión social, profe, la cuestión social, el aguinaldo, los descansos, fines de semana, las 8 horas laborales, principalmente eso. Sí, el descanso dominical ya venía antes, pero lo otro sí. La jornada laboral de 8 horas, el aguinaldo, las vacaciones pagas, todas esas cuestiones. Y después fue la reforma agraria, la inauguración del Panteón Nacional de los Héroes, la rehabilitación del Mariscal López, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que con esto, salvo que quieran alguna última consulta a realizar, creo que podemos ir concluyendo. Les deseo el mayor de los éxitos para el examen, que ingresen todos y que les vaya súper bien. Y
También quiero agradecerles por la participación que tuvieron todo este tiempo, la paciencia que me tuvieron, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo. Fue un verdadero placer haber compartido todas estas siestas con ustedes. Muchas Gracias, gracias. profe. Éxito siempre. Igualmente, Gracias a vos, profesor, muchas profe. gracias, profesor. Gracias. 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 Igualmente, cualquier cosa estoy a las órdenes siempre. El día que quieran debatir sobre cualquier tema histórico, estamos a la orden. Excelente tu Muchísimas ponencia gracias, siempre, profe, y profe. demasiado da gusto escucharte. Gracias. Muy Primera amable, vez, muchas profe, que gracias. un abogado da gusto escuchar su clase de historia. Pues ya pasé por varios profesores y por lo general los abogados no da gusto escucharle porque se enfocan, profe, de otra forma. Ah, Eso estuve muchas gracias. hablando en la facultad y en otras partes que da gusto escucharte, profe. Al Chalú, Ah, también da bueno, gusto muchas gracias. escucharle. Al profesor Chalú. Pero da gusto escucharte, ¿no, profe? Gracias, gracias, muchas gracias. Te A vamos a las estar molestando órdenes. en tu privado, jefe, la página del IPEL. ¿Se puede ver ahí? Claro, cuando quieran, cuando necesiten algo, estamos a las órdenes. Les deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, fue un placer haber dado todas estas clases con ustedes. Y como les digo, estoy seguro que van a ingresar todos. Ojalá nos Así encontremos en que otro éxito. módulo, profe, dentro de la carrera. También, también, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas. Gracias por todo. Éxito, Muchas profe. gracias. Chao, chao. Éxitos. Ok. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego.